Dios me le bendiga, Dios me le guarde, mis hermanos, en este día, una tarde más con el hermano Esteban Suárez, en 20 minutos con las escrituras, escudriñando las escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. El día de hoy estaremos cubriendo el séptimo paso de la oración, la séptima vuelta a Jericó. Acuérdense que la oración lo que identifica fue cada una de las vueltas, es cada uno de los pasos que el Señor enseñó en la oración. Cada uno son poderosos, cada uno son útiles para destruir fortaleza, para que se abran puertas, para recibir sanidad, para recibir todo lo que nosotros necesitamos de parte de nuestro Dios. Así que en el día de hoy estaremos cubriendo el séptimo paso que se encuentra en Lucas capítulo 11, verso número 4. Y leemos en el nombre del Señor. Perdona nuestros pecados, ya eso lo hablamos ya. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí la parte B del verso 4 estaremos cubriendo ese aspecto de la oración, esa parte B. No nos metas en tentación primero, es lo que vamos a estar cubriendo el día de hoy, lo vamos a desarrollar en 2 estudios. Y Líbranos del mal va a ser otro estudio aparte, pero que es también parte del séptimo paso de la oración. Así que ya leímos la palabra de Dios, que Dios añada bendición a su palabra. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de este canal que el Señor nos ha permitido transmitir su palabra en este día. Así que no nos metas en tentación. Fue lo que el Señor enseñó a sus discípulos como séptimo paso de la oración. La palabra tentación parece un poco contradictorio esto que vamos a estar leyendo, porque también vamos a estar leyendo en el libro de Santiago, donde dice que Dios no tienta a nadie. Pero vamos a ver primero el significado de la palabra tentación. En el original griego, que se escribió en griego, el Nuevo Testamento, la palabra tentación tiene varios significados, pero los más utilizados es lo que vamos a estar desglosando en el día de hoy. Número 1, tentación es sinónimo de prueba. Prueba es uno de los significados que tiene la palabra tentación en el original griego. Y la otra es incitar, provocar e incitar. Una es prueba y la otra es provocar al mal o incitar a hacer el mal a alguien, a alguna persona determinada. Así que en el día de hoy vamos a estar viendo 2 ejemplos que ya ustedes lo conocen tocante a lo que es la tentación. La Biblia nos enseña en el libro de Job, ya ustedes conocen la historia de Job, que Dios probó a Job. La palabra es tentación también, pero Dios probó a Job. Dios prueba a los creyentes. Sí, es necesario que Dios los pruebe cada vez que vamos a subir de un escaño a otro, cada vez que vamos a subir de una posición a otro, de un nivel espiritual a otro, cada vez que vamos a ascender en el Señor, Dios nos prueba. Es como la escuela. Cuando usted va a pasar de un grado a otro, es necesario que usted coja un examen, que usted pase esa prueba, si no se queda en el mismo grado. Es necesario que nosotros pasemos también por pruebas y tribulaciones. Así es como Dios nos prueba, por medio de aflicciones, pruebas, tribulaciones que Dios permite que lleguen a nuestras vidas, no para Dios saber qué es lo que hay en nosotros, porque Dios sabe cómo nosotros vamos a reaccionar antes que las cosas lleguen a nuestras vidas, es para que nosotros nos demos cuenta si estamos altos para el reto o todavía no estamos altos para el siguiente reto. Así que en el día de hoy, como ejemplo, tenemos el libro de Job en el capítulo 1, en el verso número 6, vemos que hubo una reunión en el cielo. Que puede leerlo en su casa. Siempre le digo que busque su Biblia y lea las escrituras, porque yo no tengo tiempo después de estarla leyendo, porque son 20 minutos lo que tengo nada más. Así que en 20 minutos quiero avanzar rápido para hablarle un poquito acerca de la tentación en la primera parte. En el libro de Job, en el capítulo 1 de Job, verso 6 en adelante, la Biblia habla que hubo una reunión en el cielo donde los hijos de Dios se presentaron delante de la presencia de Dios y entre ellos vino Satanás. Ya ven, y Satanás estaba entre los hijos de Dios. Se coló ahí en el cielo.
Y Dios lo detentó rápidamente y le preguntó de dónde viene Satanás, y él dijo de rodear la tierra, de modería por ella. El Señor le dice, Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón prudente, temeroso de Dios, apartado del mal? Él lee las características. Entonces Job dice: no en balde Job te teme si le has puesto un cerco alrededor de todo lo que tiene. Has bendecido el trabajo de sus manos para que todo lo que haga prospere. Pero quítale todo lo que tiene para que tú veas que en tu misma cara te maldice. Entonces Dios entregó a Job en las manos de Satanás, solo que le dijo que no tocara su cuerpo, que no tocara su alma. Y ya la historia ustedes la conocen. Así que eso es un ejemplo de tentación. Eso es como Dios prueba a su gente, ¿no verdad? A la gente que Él son prospectos para subir un escaño más en el Señor. Ustedes saben que la historia terminó, que Él perdió todo lo que tenía, pero después mantuvo su integridad y Dios le dio 4 veces más de lo que había perdido, pero no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles de eso. El instrumento que lleva a cabo esta labor se llama Satanás. Satanás es el que tienta, es el que acusa. Él está constantemente acusando a nosotros día y noche. Por eso Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ora porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Y eso es lo que hace este diablo malo. Él nos pide para zarandearnos como trigo, a ver si nosotros permanecemos en la fe, a ver si nosotros permanecemos con las mismas convicciones, a ver si nosotros permanecemos en este caminar. Satanás te zarandea, pero no puede tocar tu cuerpo, no puede tocar tu alma. Dios no se lo permite porque las almas son de Dios. Así que, interesante, seguimos hacia adelante. El otro el significado de la misma palabra tentación es provocar a hacer el mal. Dios no provoca, eso fue lo que quiso decir Santiago cuando dijo que Dios no tienta a nadie. Dios no provoca a nadie para que haga el mal. La gente hace el mal cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo carnal los impulsa a hacer lo que no están supuestos a hacer. Pero no es Dios el que lo provoca. Yo te voy a dar un versículo en este día para que tú entiendas que no es Dios el que hace. No es Dios el que te incita. No es Dios el que me incita a mí a pecar. No es Dios el que nos motiva a hacer lo malo. Se llama Satanás. Y la Biblia dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, verso 1, léalo cuando usted esté en su casita, dice que Satanás incitó a David a hacer censo en Israel. Satanás provocó, motivó a David a contar a ver cuántos guerreros tenía en Israel, y Dios se molestó porque David pasó por alto que todas las batallas que había tenido no lo había tenido por la cantidad de ejército que él tenía, por la cantidad de hombres que marchaban tras de él, sino que era Dios el que le daba la batalla, la victoria en cada una de las batallas. Así que, poniendo claro bien en esto, tentación tiene esos dos significados. Escríbalo: provocar a hacer el mal, incitar a hacer el mal, pero también es sinónimo de prueba. Ya ves, es sinónimo de prueba. Ejemplo de esto tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Satanás también fue el que lo tentó. Y vemos, ¿no verdad?, este pasaje, las 3 tentaciones de Jesucristo. Y vemos que en la primera Satanás le dice a Jesucristo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Si verdaderamente tú eres lo que tú dices que tú eres, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ya ve. Y Jesucristo, ya usted sabe cómo le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es verdadero alimento, es verdadera comida, es verdadero sustento. Es la palabra de Dios la que nos alimenta. Es la palabra de Dios la que nos sustenta en nuestro diario vivir. Es la que produce fe en nosotros para poder creer en todo lo que Dios ha prometido. Es la palabra de Dios la que nos mantiene firmes en este caminar. Ya ves, la palabra de Dios es verdadera comida. Es la comida que verdaderamente nos alimenta, nos fortalece
palabra es la que nosotros necesitamos para caminar con fe, creyendo sin dudar en las cosas que Dios nos ha prometido. Por eso es necesario leer la palabra. Es necesario entender la palabra también. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, que le pida a Él, que Él da y da en abundancia. Ese es el Dios que nosotros le servimos, sin misericordia, como dicen en mi país. Dios da a todo aquel que le pida sabiduría, Él le da sabiduría. El que necesita conocimiento, le da conocimiento. El que necesita inteligencia, porque todos estos dones proceden de Dios. Y Dios sabe que nosotros necesitamos tanto sabiduría como conocimiento como inteligencia para poder entender su palabra. Necesitamos revelación, necesitamos que Dios nos revele la palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Salvador en este día. Así que también, segundo le dijo, tírate de este pináculo para abajo porque escrito está. Escuche esto, Satanás conoce las escrituras mejor que nosotros. Por eso que nosotros tenemos que manejar las escrituras, porque con la misma escritura Satanás te puede engañar si se da cuenta que tú no la conoces. Pero a la misma palabra, porque Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, el Salmo 91, para que tus pies no tropiecen sobre piedra. Ya ves, eso provocó a Jesucristo a que se tirara del pináculo más alto que había allá para abajo y citó las escrituras. Él utilizó las escrituras, las torció para su propio beneficio. Y número 3, lo llevó al monte más alto que había allá en Jerusalén y le mostró todos los reinos de la tierra. Le mostró todos los reinos, le mostró también toda la potestad y toda la gloria que había en ellos. Y le dijo a Jesucristo de esta manera, todo esto te daré si postrado delante de mí me adorara. Y Cristo le dijo, Satanás, echa para allá porque escrito está, solo a mi Dios adoraré. Ya ves, así que le fallaron esas tres, pero dice que se apartó de Jesucristo solamente por un momento. Quiere decir que prosiguió en los 3 años y medio que Jesucristo fue que comenzó su ministerio, en los 30 años hasta los 33 años y medio, siguiendo trayendo tentación, siguiendo excitando, provocándolo a hacer el mal. Pero él nunca hizo el mal porque Jesucristo era la palabra de Dios y él sabía cuáles eran los propósitos de Satanás. Pero estas 3 tentaciones nos revelan a nosotros las 3 armas que Satanás venía usando en contra del ser humano desde el principio de la creación del hombre hasta el día de hoy. Él la ha perfeccionado de una manera tremenda. Él sabe que ha sido lo más eficaz que él ha utilizado para hacernos caer a nosotros en la tentación, en el pecado. Así que Satanás con los años ha ido elaborando estas 3 tentaciones y ha ido aplicándolas a nosotros en diferentes aspectos de nuestras vidas. Pero esta ha sido la más efectiva que él ha utilizado para nosotros fallarle al Señor. Así que lo utilizó con Eva en el principio, en el capítulo 3 del libro de Génesis. Le torció las escrituras ahí mismo a Eva. Y le dijo, con que Dios ha dicho, escuche esto, lo que malo es el diablo este. Le dijo, con que Dios ha dicho que no puedes comer de los árboles que están en el huerto. Eva le dijo, bueno, de los árboles de huerto podemos comer, excepto del árbol que está en medio de huerto. De ese Dios dijo que no podemos comer de él ni que lo tocaréis. Porque el día que lo hagamos, ciertamente íbamos a morir. Ahí Satanás le dice a Eva, no moriréis. La mentira, él es el mentiroso. Él es el mentiroso desde el principio. La Biblia dice que él es mentiroso desde el principio. Así comenzó con Eva y hasta este momento que estamos hablando, que estamos transmitiendo, sigue tratando con nosotros de la misma manera, con la misma mentira. ¿Ya ves? Así que él no ha cambiado en ese aspecto, porque sabe que ha sido útil, que ha sido eficaz para él. Mucha gente han caído con estas 3 tentaciones. Así que apeló también a los deseos de la carne. Apeló a los deseos de la carne. Le dijo a Jesucristo, hay que estas piedras se conviertan en pan.
sabía que el hombre estaba en ayuno por 40 días y que humanamente hablando, porque Jesucristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Él sabía que tenía hambre, que estaba fatigado, que estaba hambriento, y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan si verdaderamente tú eres hijo de Dios. Y Jesucristo lo batió. Jesucristo, ya ven, lo hizo fracasar. Pero el alma más poderosa, y ahí queremos detenerlo, de estas tres que Satanás ha utilizado en contra de la humanidad, especialmente en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, es la vanagloria de la vida. Es eso es la última tentación de Jesucristo, que le dijo, mira, le mostró, porque usted tiene que entender esto, le mostró todos los reinos de la tierra con toda su potestad y toda su gloria, y le dijo, te haré todo esto porque a mí se me entregó. En otras palabras, yo me lo gané. En otros momentos le explicamos cómo él lo hizo. Fue por medio del engaño, cuando hizo caer a Eva. Él automáticamente se convirtió en el Dios de este mundo. Por eso dice que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Él tiene potestad. ¿Ya ven? Y mucha gente han caído en esto. Y mucha gente le han vendido el alma al diablo. Por poder, por gloria. O yo diría mejor, por vanagloria. Porque la gloria es una sola y la gloria es de nuestro Dios. Hay mucha gente que por fama, poder y gloria le han entregado su alma al diablo. Hay gente que han firmado pacto de sangre con el mismo diablo por tal de que el diablo le entregue poder y gloria. La gente está sediento de la fama, del poder, de la gloria. Y Satanás lo sabe. Y Satanás sigue utilizando ese armamento para poder tentar al ser humano. Para que el hombre caiga de la gracia de Dios. Sigue usando ese armamento que sabe que le ha sido sumamente eficaz. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre desde que llegué a esta nación, yo creí que esta nación era lo máximo. Y yo pensaba que aquí esto era, tú sabes, lo mejor de lo mejor. Yo siempre oí hablar de que esta nación se había fundado bajo principios cristianos. Pero con el transcurso de los tiempos yo me he dado cuenta, estudiando, leyendo, escudriñando, de que no es así. Que esta nación desde un principio, nunca fue cristiana. Nunca representó ningún tipo de interés del reino. De hecho, los fundadores de esta nación no eran ni cristianos, la gran mayoría. La mayoría eran masones, Freemason. Y usted puede ver las fotos de Abraham Lincoln, de Jefferson, toda esa gente con sus ornamentos de la masonería. Hay fotos por ahí, usted puede escudriñar en la internet y preguntarle en la internet. Toda esta gente eran Freemason. No representaban los intereses del reino de Dios. No tenían absolutamente nada que ver. Así que eso de que esta nación se fundó bajo esa idea de que esta nación iba a ser la nación de Dios, no existe. No fue fundado sin ninguno de esos valores cristianos. De hecho, la primera enmienda o el primer artículo de la Constitución de esta nación, ¿qué es lo que dice? Siempre se habla de libertad de expresión, pero también dice libertad de culto. En otras palabras, se prohíbe al gobierno sacarle una ley que evite de que los ciudadanos de esta nación adoren a quien quieran adorar. En otras palabras, todas las religiones aquí son permitidas. Todas las religiones aquí tienen derecho. Aún en esta nación hay iglesias que están registradas con el gobierno como iglesias de Satanás, que abiertamente, públicamente, con derechos de parte del gobierno, adoran a Satanás. Pero la Biblia dice que no se le puede servir a dos señores. Toda esta nación no tiene absolutamente nada de nación cristiana. Usted mira las cosas que suceden en esta nación. Mira las cosas que promueven los gobiernos de esta nación.
yo me lleno me viene la idea a mí a la mente, me lleno de valor, me atrevo a decir de que los gobernantes de esta nación le han dado su alma al diablo por poder y gloria. Porque no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo. Me viene a la mente ese pasaje donde los políticos religiosos de los tiempos de Jesucristo, los fariseos, le dijeron a Jesucristo que nosotros tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Y Jesucristo le dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciesen. Mas ustedes son hijos de su padre, el diablo. Porque las obras del diablo son las cosas que ustedes hacen. Porque él es homicida desde un principio. Y usted tiene que ver las cosas que se promueven, que se fomentan en medio de esta nación. No tienen absolutamente nada que Dios. De hecho, en estos últimos tiempos la gente no quiere, los gobiernos no quieren saber nada de Dios. El liberalismo está al garete, amado. Aquí lo que se fomenta es la homosexualidad, el lesbianismo, el transgénero, todo ese tipo de cosas que Dios está en contra de esto, pero no se puede prohibir. Y aquí hay gente de todas las naciones debajo del sol y todas le sirven a sus dioses. Y el gobierno los apoya. De hecho, el gobierno no puede prohibirlo porque esa es la primera enmienda, ese es el primer artículo de la Constitución de los Estados Unidos. Si esta fuese una nación que se fundó sobre valores cristianos, hubiera sido una nación como monoteísta. Hubiera una sola religión y hubiera un solo Dios. Pero es politeísta, que se adora a diferentes dioses y no hay quien le prohíba. Aquí se pueden hacer de la forma que ellos quieran adorar al Dios que ellos adoran. Así está establecido por el gobierno. Esto es un poco profundo y yo le voy a seguir con esto en el segundo estudio. Porque sucedió también en Israel, cuando los asirios se llevaron a Israel cautivo a Siria, se despobló las ciudades de Israel, no había nadie que viviera en ellas porque todos habían sido llevados cautivos a Siria, y con los años el rey de Siria envió gente de diferentes, 5 naciones diferentes, a que poblaran las ciudades de Israel. Y dice las escrituras que cuando llegaron allá esa gente, empezaron a adorar a sus dioses. Y Dios envió manadas de leones para que los matasen, y los leones se los estaban comiendo. Y ellos fueron donde estaba el rey y se quejaron delante del rey, y el rey envió un sacerdote judío que estaba en el cautiverio para que fuese a Israel y enseñara a esa gente de esas naciones que no eran judíos, vivían en tierra judíos, vivían en tierra ahí de Palestina, pero no eran judíos, era gente de diferentes 5 naciones. El sacerdote llegó allá y les enseñó cómo había de que servirle, cómo se temía, enseñó a temerle al Dios de esas tierras. Y ellos, dice las escrituras, que empezaron a adorar a Dios y tuvieron temor de Dios a su manera, porque así aparentemente había temor a Dios, pero seguían adorando a sus dioses. Aparentemente le servían a Dios, pero seguían sirviéndole a sus dioses. Y en los lugares altos de la ciudad pusieron sacerdotes del bajo pueblo, ya ve, y allá arriba se prostituían, allá arriba adoraban a sus dioses. Habían naciones, entre ellos habían dioses que exigían que quemaran a los niños, que lo pasaran por el fuego en sacrificio a ellos. Y ellos practicaban todo ese tipo de cosas, ya ves, pero decían que alababan a Dios. Y es igual que en esta nación. Decían que le sirven a Dios, que es una nación de Dios, pero adoran a otros dioses. Aquí se le sirve a Baal abiertamente. De hecho, la élite, la gente que están arriba, los gobiernos, el Dios de ellos no es Yahweh, el Dios de ellos se llama Baal. ¿Y quién es Baal? El mismo diablo. Así que la segunda parte de No nos metas en tentación, escuche esto, le vamos a seguir desglosando, le vamos a seguir hablando de todo esto, amado, porque es necesario que usted sepa dónde usted está metido.
Es necesario que usted sepa verdaderamente qué tipo de nación es esta, porque vuelvo y repito, no se fundó ni está fundada bajo principios cristianos, porque si hubiese sido así, no suceden las cosas que suceden aquí. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y ya llevamos 25 minutos, nos pasamos por 5 minutos. Estaremos hablando de la segunda parte en la próxima oportunidad. Así que estamos en el sexto paso de la oración: no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Así que esto ha sido su hermano Esteban Suárez con ustedes en 20 minutos con las escrituras, escudriñando las escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde.